Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Bienvenido al episodio número 10 del podcast A Corazón Abierto. Es increíble cómo Dios nos ha ido llevando durante toda esta travesía. De verdad que yo sé que en el segundo capítulo o en el tercero creo te decía, no me creo lo que está pasando, lo que Dios está haciendo a través de este programa, y ahora te lo vuelvo a repetir, todavía no me puedo creer todo lo que Dios está haciendo a través de este maravilloso programa, a través de cada invitado, a través de cada testimonio, a través de cada tema. Los testimonios de verdad que me han ido llegando, y te agradezco por tomarte el tiempo de escribirme a mis redes sociales, por tomarte el tiempo de testificarme lo que Dios está haciendo con tu vida, porque eso es algo que me llena de fuerza y digo, sí vale la pena esforzarse, sí vale la pena hacer este programa, sí vale la pena aprender de los errores, sí vale la pena abrir el corazón para que otras personas puedan ser sanadas por ese poder, por ese amor restaurador de Cristo Jesús. Sé que tal vez no te debes identificar con todos los episodios porque todos tenemos distintas luchas, distintas pruebas, pero sé que en este programa hay un tema para cada persona. Tal vez no te identificaste con uno, pero sí te identificaste con otro. Y bueno, me gustaría leerte algunos de los comentarios que me han ido llegando del episodio pasado, donde nuestra pastora Zaira nos comentaba cómo Dios había sanado su corazón a pesar del divorcio de sus papás, a pesar de que su familia no creía en Dios y ella era la única cristiana en su familia, y teniendo una enfermedad que no tenía cura y que Dios la sanó de la epilepsia. Y la verdad que los comentarios en este episodio han llenado mucho mi corazón. Uno de ellos dice, quería volver atrás. Escuchando este testimonio entiendo que amo a Dios y no puedo dejar de amarlo. Nada supera a Dios. Otro comentario dice, Dios les bendiga por este hermoso podcast. Cada miércoles espero con ansias un nuevo capítulo. A veces lo vuelvo a escuchar o ver porque es como una curita para el corazón. Cada testimonio que comparten, tanto de hermanas como de hermanos, ha sido de mucha edificación para nuestras vidas espirituales. Con cada episodio me identifico. Tal vez no con todo el testimonio, pero siempre hay partes que reflejan lo que también me ha tocado vivir. Es como si fuera armando un rompecabezas que poco a poco va construyendo algo bueno dentro de mí. Me motiva a seguir adelante. Incluso cuando mi mente me dice que ya no puedo más, hay una esperanza que permanece y esa esperanza me sostiene. Me encanta lo que hacen. Me encanta cada capítulo del podcast. Gracias por convertir lo que quizás fue una carga en una herramienta de bendición para otros. Y también te agradezco porque el anterior episodio te pedí que también me contaras tu semana y han habido personas que me han contado su semana a través de los comentarios y te agradezco mucho por eso, porque me hace sentir que somos familia, me hace sentir que no somos personas extrañas, que no somos personas ajenas, sino que tal vez aquello que nos une son nuestras cicatrices. Y qué lindo eso, que podemos compartir de nuestro dolor, pero no nos quedamos lamentándonos en ese dolor, sino que también podemos compartir lo que Dios hace y la gracia que Dios derrama en esas heridas y cómo lo utiliza para su gloria y para su honra. Y bueno, como es de costumbre entre nosotros, te voy a contar cómo me fue esta semana. La verdad que fue una semana un poco dura porque si eres miembro de la iglesia, de la denominación del Movimiento Misionero Mundial, la semana pasada sufrimos la pérdida de un gran hombre de Dios, nuestro querido pastor Rómulo Vergara, al que quiero aprovechar este capítulo para simplemente honrar su memoria y su legado, porque ha sido un hombre que ha marcado mi vida completamente, con su entrega, con su sacrificio, con su humildad. ¿Saben? El pastor Rómulo Vergara no era un siervo de Dios que buscaba fama, no era un siervo de Dios que buscaba reconocimiento, no era una persona que buscaba qué era lo que podía sacarle del evangelio, no. Fue un hombre que hasta el último día de su vida se entregó por completo a Cristo y por su obra, por amor al Señor. Y yo soy testigo de eso, porque muchas veces le he visto
que tal vez tenía muchas oportunidades para salir a países más reconocidos, a países con mejor economía, a estar mejor acomodado, pero él jamás veló por eso. Siempre veló primero por las almas perdidas, por aquellas personas que necesitaban saber de Cristo. Y su vida, la verdad que es una inspiración completa para mí, porque yo digo, yo también quiero terminar la carrera como la terminó él, en victoria, sirviendo a Dios con todo mi corazón, hasta mi último aliento y hasta mi último respirar. Su legado no terminó con él, sino que continúa, y sé que va a seguir trascendiendo más generaciones, y que podamos decir lo que él dijo en su libro: en la obra del Señor, en este camino, no todo es sufrimiento. Y es cierto. Y de eso también se trata este podcast. En el camino del Señor, no todo es sufrimiento. ¿Hay sufrimiento? Hay. ¿Hay pruebas? Las hay. Pero también hay victorias en el nombre de Jesús. Y es eso, no vivimos para este mundo, no vivimos para los deleites de este mundo, que son pasajeros, que son terrenales, que se acabarán un día. Vivimos para lo eterno, vivimos para el cielo, vivimos para lo que realmente permanece. Nuestro pastor Rómulo se fue a la presencia del Señor, pero dejó un legado que permanece. Dejó un legado eterno de tantas vidas que ahora también van a gozarse junto con él en la presencia del Señor. Y para mí ese es el verdadero éxito. Esa es la verdadera victoria. Eso es lo que de verdad vale la pena luchar. Entonces, así es. También ha sido una semana así, llena de dolor, pero también llena de mucha reflexión, en la que Dios nos habla, Dios nos confronta. Al experimentar esas cosas, Dios nos confronta mucho. Y qué lindo ver a Dios que en medio de momentos tan duros y tan difíciles, que es por eso que también oramos y pedimos por la fortaleza de toda la familia Vergara, es Dios el que nos consuela, es el Espíritu Santo el que seca nuestras lágrimas y el que nos ayuda a sobrellevar todas esas situaciones difíciles. Así que si tal vez estás pasando por una situación muy dura, muy difícil, ánimo, Dios está contigo, Él no te ha soltado y Él no te ha dejado. Y es por eso que este episodio, la verdad, es muy especial para mí, muy especial porque Dios lo había puesto en mi corazón, y gracias a Dios mi pastora Damaris aceptó la invitación. Ya la tenemos en set junto con nosotros, y la verdad que es una mujer a la que yo admiro muchísimo. Creo que me conoce desde que yo era muy pequeñita, muy pequeñita. Nosotros los recibimos cuando llegaron aquí a Cochabamba, porque ellos eran de la ciudad de Sucre. Nosotros recibimos a la pastora Damaris y a su esposo, el pastor Santos, aquí en Cochabamba, que siguen la obra misionera en esta ciudad. Y la verdad que sus vidas han sido de mucha inspiración para mí, y especialmente en un tema de mi pastora Damaris, que sé que tal vez muchas mujeres lo han atravesado y lo han pasado. Y es el hecho de no poder tener hijos, anhelar tener un bebé, anhelar tener un hijo, de tener como una generación, ¿cierto? Porque cuando uno se casa, no solo se casa para estar solo con su esposo, sino porque anhela construir una familia. Pero qué frustrante muchas veces es no poder, que el cuerpo no te responda, y no poder formar esa familia como uno lo anhela, como uno lo desea. Y así que espero que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Y pastora Damaris, bienvenida al programa. Para mí es un gozo, un privilegio de verdad completo tenerla con todos nosotros, y espero que se pueda sentir cómoda en este espacio seguro a corazón abierto. Amén. Dios te bendiga, querida Annelies. Para mí es mi mayor gozo poder estar en uno de los programas que conduces tú. Sí quería que haya este programa. Increíblemente Dios te está usando de mucha bendición para muchas vidas, porque cada testimonio que escuchamos a corazón abierto, como dice el nombre, ¿no? Realmente a corazón abierto. O sea, sin reservas, sin nada, para ser de mucha bendición. Gracias, Annelies, por esta invitación. Así es, pastora Damaris. Usted me había dicho que había escuchado capítulos anteriores. Entonces, yo sé que usted vino a este programa como Damaris Ceballos, como esa mamá, como esa mujer que alguna vez deseó tener una familia. Que bueno, también sabemos que no se quedó ahí, sino que Dios hizo el milagro, y ya lo vamos a saber porque usted nos va a contar. Entonces, en ese sentido, pastora Damaris,
Cuéntenos un poquito sobre quién es usted, sobre aquellos anhelos y deseos. Usted me había dicho detrás de cámaras que siempre anheló tener una familia grande. Me dijo 6 hijos mínimo. Y yo dije, santo Dios, aleluya. Que se tomó en serio lo de fructificad y multiplicad. Pero cuéntenos un poquito de eso, de su entorno, de su casa, de su hogar, cómo se conoció con su esposo. Chismenos, no mentira. Cuéntenos un poquito de eso. Amén, querida Annelies. Bueno, saludamos a los hermanos, a los oyentes de las redes sociales o en el país donde nos estás escuchando o viéndonos. Saludo primeramente a mi amado esposo. Hoy estoy felizmente casada, aunque voy a recordar un poquito de mi niñez, de mi vida. Saludo a mi pastor, mi mentor, el pastor Daniel Jiménez, su esposa, la pastora Mireya, donde ellos me formaron, bueno, en la iglesia en Sucre, ¿no? Quiero empezar, Annelies. ¿Quién es Damaris? Bueno, Damaris nació un 18 de diciembre del año 1986 en la ciudad de Sucre, en una familia muy humilde, con 4 hermanos. Bueno, somos 5 en total, 3 mujeres y 2 varones. Y gracias a Dios, nuestra niñez, desde que yo tengo uso de razón o desde que yo me acuerdo un poco, Annelies, siempre nos han llevado a la iglesia. Amén. Agradezco a Dios hoy que siempre yo me considero haber nacido en una iglesia cristiana, porque mi abuela nos llevaba a la iglesia. Es más, en la casa de mi abuela era la iglesia, Wow. Donde se Qué inició, bendición. y es en el terreno de mis abuelos que hoy está la iglesia de Plantaende. Porque todo ese sector eran los terrenos de mis abuelos. Por ende, pues mi padre vive también cerca de la iglesia, que es la iglesia en Sucre, Plantaende, que es la segunda iglesia, ¿no?, que tiene propiedad en la ciudad de Sucre. Para entonces mi padre era el pastor de ese lugar. Él compró el terreno de sus propios, de su hermana, porque esa era la parte de su hermanita. Lo compró de su hermana. Es lo que un poco me acuerdo, ¿no? Y construyó esa iglesia. Y cómo son las cosas que Dios lleva las situaciones en nuestra vida, ¿no? Mi abuela era muy, muy dedicada a Dios. Siempre nos ha instruido. Yo me acuerdo sus oraciones de mi abuela. Tenía varios nietos y ella oraba de esta manera. Decía, Señor, cuando ponía a los varoncitos, decía, Señor, a los pastores, hazlos tus ministros. Tal vez en sus palabras que ella entendía, porque mi abuela tampoco era tan letrada. Y me acuerdo que cuando ponía las manos sobre las niñas, ella oraba y decía en sus ayunos que tenía, aunque no venía un pastor a hacer los cultos todos los días o día por medio, pero ella tenía con sus nietos un culto ahí en la iglesia que era su casa. Y decía, ¿no? Señor, haz de ellas esposas de pastores, ministros de alabanza. Ella oraba con tanto fervor. Y ahora puedo entender, Annelies, increíblemente, los que somos los hijos de mi papá, somos 2 pastores actualmente. Mi hermano Moisés es pastor de la iglesia aquí en Cochabamba, que es mi hermanito menor. Mis primos son pastores en la ciudad de Potosí, son 3 pastores. O sea, yo entiendo ahora que esa oración de mi abuela fue escuchada en los cielos. Amén. Y su oración de mi abuela siempre era, Señor, que haya templo aquí. Cuando no había templo en Plantaende, bueno, en el sector donde nosotros vivíamos. Cuando mi abuela murió, fue donde mi padre consiguió que su hermana vendiera el terreno para la iglesia, ¿no? Lo diera. Entonces, son anhelos que a veces uno dice, Dios no lo permitió ver con sus ojos, pero mi abuela, esa era su oración. Años después dio su fruto. Hay una iglesia fundada en ese sector. Sus nietos muchos de ellos son pastores, son esposas de pastores. No solo eso, cada uno de sus nietos son ministerios de alabanzas. Por ejemplo, yo toco teclado, solo que hace muchos años, desde que llegué a Cochabamba, ya no toco teclado. Bueno, teníamos tecladistas. Bueno, tenemos buenos tecladistas. Buenísimo, ¿no? Denis, buenos tecladistas, Fabi. Entonces, no había competencia con ellos. Entonces, dejé el teclado. Mi hermano es baterista. José Luis, mi primo, canta. Sí. O sea, Betty canta. O sea, saludos, primos.
Entonces, Dios cumplió esas oraciones que oraba mi abuela. Bueno, Damaris creció en la ciudad de Sucre. Estudié en un colegio fiscal. A medida que iba creciendo me comprometí en la iglesia. Siempre, al ver a mi papá, que es pastor hasta hoy en la actualidad, mi papá siempre nos ha instruido, ¿no? Por lo menos los dos menores fuimos instruidos en eso. Mi papá tenía una vida de compromiso, o tiene una vida hasta hoy. Mi papá tiene 60 y pico de años y está comprometido en la obra del Señor. Amén. Alguna vez le dije, papá, ya deberías de jubilarte. Pero esa es su pasión, decir, Amén. como algún momento dije yo, Anelis, no sé hacer otra cosa más que llevar tu palabra, Señor. Aleluya. Los títulos o aquellos que uno hace académicamente, se ha formado, lo hemos archivado y le hemos dicho, Señor, no sé hacer otra cosa más seguir tus pisadas, ¿no? El pastor Daniel llegó a la ciudad de Sucre, donde yo me congregué. Mi papá era el pastor de Plantende y yo me fui a la central. Es increíble, ¿no? No sé el por qué Dios me llevó a la iglesia central. Yo creo que con un propósito. Amén. El pastor, a muy corta edad, yo tuve un encuentro con Dios. Puedo pensar, y creo recordarme, casi cerca a los 9 o 10 años, yo tuve un encuentro con Dios, que Dios traspasó. Puedo decir que me llamó como a Samuel, que me dijo, o sea, Damaris, yo te conozco, Damaris, yo tengo un propósito para ti, pero era muy niña para muchas cosas entender todavía a esa edad. Me comprometí en la iglesia, empecé a trabajar en escuela dominical con el pastor Daniel Jiménez. Es increíble, ¿no? O sea, una niña de 11, 12 años atender la escuela dominical. Es que esos tiempos era así, esos tiempos ya no, o sea, éramos pocos también, Sí. muchos jóvenes que se formaron. Y ahí Dios me llamó a la obra misionera. Me llamó, me acuerdo que yo soñaba recogiendo trigos. Yo decía, Señor, tú quieres hacer algo conmigo, pero yo quiero servir aquí en la central. Yo me quiero entronar aquí. Yo quiero quedarme aquí. Me acuerdo que el Señor me llevaba en visión a sacar peces diría un pozo lleno de lodo, y hacía que yo meta mi mano a sacar los peces. Y yo no entendía, yo decía, Señor, ay, voy a comer pescado. Pero el Señor me estaba llamando en todo momento. Amén. Y un día le dije al Señor, Señor, yo sé que tú me estás llamando. En una convención, me acuerdo, el 2002, si mal no recuerdo, cuando vino el pastor Walter Zambrano. Uy. Fue la primera convención. Bueno, volvimos a la primera convención de jóvenes, porque ya había convenciones, Sí, había convención eran de jóvenes. confraternidades, y creo que se volvió convenciones. Algo me acuerdo de ahí, ¿no? Porque también era Pero muy... fue poderosa esa convención. Muy, muy poderosa, que Dios traspasó mi vida, que cuando yo agarré y le dije a mi pastor, me voy a ir a la obra misionera. Me voy. Y mi pastor, me acuerdo, me miró, me imagino, ¿no? Estudiante de unos 12, 13 años, que le esté diciendo, me quiero ir, qué sé yo, a Pando, a Beni, quiero ir a predicar. O sea, y mi pastor me dijo, hija, tienes que prepararte. Tienes que prepararte. Y esos años un poquito más, Señor no me dejó por nada. Seguía en mi corazón mi papá, pastor Daniel. Y ahí un día me habló cuando se abrió una puerta. Justo en un campo, casi de 3 a 4 horas de viaje a una provincia, casi con 14 años. Wow. Prácticamente pienso yo que estaba yendo a los 15 tal vez. Y mi pastor me llamó, me habló, me dijo, Damaris, necesitamos en la obra misionera que vayas. Y yo me acuerdo que cuando hablé con mi papá, el pastor también, y mi papá, yo pensé que me iba a decir, ¿no? Yo esperaba que mi papá, bueno, creo que fui con la intención de que mi papá me diga, no te preocupes, hija, yo voy a hablar con el pastor Daniel, que te acomode por aquí. Creo que fue con esa intención, no recuerdo muy bien, pero mi papá me dijo, si Dios te está llamando, hija, ve, Dios estará contigo. Amén. Y hoy viene a mi memoria y decía, mi papá podía haber apelado para que esté en la ciudad, Sí. para que me quede, pero fue el primero que me dijo, ve donde se te está enviando. Wow. Yo era estudiante de secundaria y fui así que me hice cargo de la iglesia.
a 4, 3 horas. En el mejor de los casos era 3 horas de viaje, en el peor de los casos era 5 horas de viaje. Y yo iba con mi mandil, con mi guardapolvo. Bueno, se llama guardapolvo, ¿no? El mandil. Sí, porque son, el uniforme escolar. Es el uniforme escolar de colegios fiscales, ¿no? Entonces yo me iba, cada sábado me iba. Terminaba mi clase a las mediodía, porque tenía séptimas o días sábados más pasábamos. No me daba tiempo para cambiarme y corría para mi bus, para la flota que yo agarraba, y viajaba 4 a 5 horas de viaje, paradita. Llegaba en la noche, tipo las 6 de la tarde, llegaba y directo a abrir la iglesia, a hacer los cultos, hasta las 10 de la noche. Y 3 de la mañana ya estaba esperando el bus para que pase, porque el domingo me regresaba, porque esa zona no podíamos hacer los cultos los domingos porque era una zona agrícola, que ellos trabajaban y salían a la ciudad a vender sus productos y no había gente los domingos. Claro. Y la estrategia de mi pastor fue sábado, o sea, hay que ser estratégicos. Y domingo salía desde las 3 de la mañana viajando, porque iban parando por pueblos, entrando. Entonces llegaba tipo las 9 de la mañana a la ciudad, después de estar viajando desde las 3 de la mañana a 4. 9 de la mañana llegaba a la iglesia central y ponerme de nuevo mi uniforme de maestra de escuela dominical a trabajar. Todo esa fue mi niñez, mi juventud un poco, mi adolescencia. Entré al pastorado a los casi 14 años. Soltera. Soltera. Claro, obviamente. Soltera. Y allí conocí casi a los 1 año de estar pastoreando. Bueno, la iglesia, el pueblo era Morado Casa. Ese es el lugar del pueblo de Tarabuco, mucho más adentro. Y me acuerdo que después de ahí, mi esposo, o lo que hoy es mi esposo, el pastor Santos, fue trasladado a la ciudad de Potosí. Potosí y Sucre era un solo presbiterio. No eran separados, era uno solo porque la obra estaba empezando. Te estoy hablando, Annelise, hace más de 25 años atrás. Claro. Más de 25 Entonces, años atrás. Entonces ustedes se conocieron sirviendo en la obra del Señor. Sí. Nosotros fuimos compañeros de ministerio del pastorado más de 5 años, trabajando juntos. No es que lo conocí, nos casamos. No, esa no fue nuestra historia, porque, bueno, tenía que crecer también yo. Y empezamos a trabajar juntos. Me acuerdo el día que Sucre apoyaba a Potosí, cuando vinieron a hacer 3 días de campaña. El pastor Ciro entró para hacer campaña, aunque en Potosí ya había. Yo me acuerdo que ya había muchos otros pastores, porque si no estoy mal, el pastor Raimundo Delgado fue el que abrió en Potosí. Wow. Y había muchos otros pastores, pero había un tiempo una división en la obra. Es ahí, digamos, que la obra cesó también en Potosí. Hubo cambio de pastores, es ahí donde llega el pastor Santos Miranda, ¿no? A ese presbiterio. Y éramos juntos en el presbiterio, campañas, vigilias, todo el tiempo. En el mes nos veíamos 3, 4 veces, nos veíamos. Éramos un grupo de pastores puros solteros. Habían varios solteros ahí y habíamos solo 2 mujercitas pastoras solteras. ¡Ay, santo! Entonces trabajábamos juntos. Y al trabajar juntos pasaron los años también, Annelise. Dios permitió, en la voluntad de Dios hace cosas el Señor. Amén. Pasaron por lo menos unos 5 o 6 años que trabajamos juntos y Dios juntó nuestras vidas, juntó nuestros ministerios, porque tenía un ministerio yo andando y él también tenía un ministerio andando en Potosí. Y mi pastor me dijo, te casas y tú vas con él. Pastor, yo lo quiero traer a Sucre. No, te vas. Te vas a Potosí. Te vas a Potosí. Pasaron muchas cosas, nos casamos. En esos años, me acuerdo, nos casamos, nos vinimos después de Potosí, nos trasladaron a la ciudad de La Paz por algunos aspectos que pasaron tal vez en nuestra vida, en nuestro ministerio, en el testimonio mayormente personal en el pastor Santos. Fuimos trasladados a la ciudad de La Paz con el pastor Ciro. Nuestros primeros meses de matrimonio llegamos trabajando con el pastor Ciro a la ciudad de La Paz, con la pastora Flor. Fue una gran bendición. Me gusta mucho en un área en mi vida, es que yo aprendí de mi papá. Es el ministerio de la oración. Amén. Me encanta. Donde yo voy, siempre me he metido, aparte de orar tu vida personal,
en el ministerio de oración. Amén. Así empecé en el grupo de la pastora Flor. Orando. Orando porque tenía un ministerio de oración. No había perdido esas ganas de orar porque mi papá es un hombre de oración. Amén. Y todo el ministerio que ha sostenido esos años, su familia muy humilde, ha sido en las manos y en la oración. Amén. Me caso, me fui y llego a esta etapa, ¿no? Donde, bueno, yo siempre te dije en cámaras, te dije, Annelies, yo quise tener muchos hijos. Un mínimo quería tener 6. En mi agenda estaba eso. El de mi esposo estaba más. El de mi esposo estaba por lo menos pasarle a su papá. Y es mucho número de las tribus. Entonces, yo dije, Señor, me gustaría, es un anhelo tener unos 6 hijos, a 7 Familia hijos. grande. Llegar, llena tu aljaba. Número 7. Oh, wow. Pero bueno, por lo menos 6, Señor. Pasaron así, bueno, primeros meses. Anhelaba quedar embarazada porque yo dije, bueno, me casé, tengo derecho a tener mis hijos. Claro, normal. Y bueno, en su voluntad del Señor, Él que conoce todas las cosas que suceden, Él no permitió por alguna razón que yo, así que me casé, yo quedara embarazada. Siempre en mi corazón había ese anhelo de tener hijos. Pero Dios en su infinita misericordia, pienso yo ahora, Annelies, que me evitó muchas cosas. Porque luego, unos meses después, yo caí muy enferma y creo que hubiera sido peor la situación o el dolor, y Dios permitió que todavía no tuviera hijos, pero en mi corazón había, ¿no? Yo siempre iba al hospital pensando que estaba embarazada. Iba y el doctor, me acuerdo que una ocasión me dijo en La Paz, me dijo, estás embarazada. Me fui feliz, contenta. Hice los cuidados que una mujer tiene que hacer, me asesoré qué tiene que hacerse, porque antes pues tus papás no te hablaban mucho, el tabú todavía estaba en esos tiempos, hace más de 20 años atrás. No te hablaban muchas cosas, entonces para mí muchas cosas eran desconocidas. Entré a mi matrimonio tal vez con mucho desconocimiento en muchos aspectos, pero agradezco aún a los pastores, los médicos que han puesto a mi lado, que me asesoraban. Me decían, esto es así, así. Me empecé a cuidar muchos aspectos en mi vida. No alces pesado, que esto los primeros meses. Claro. Y esa era mi emoción. Pero sorpresa cuando voy a los 3 meses a revisión, porque yo sentía, me habían dicho que los bebés se mueven. Y en mi caso, en mi mente se movía. Porque yo sentía sus movimientos. Ajá. Yo pienso que era uno de sus intestinos. Mis intestinos moviéndose porque yo sentía que se movía. O sea, era como que algo real dentro de mí, pero fui al médico 3 meses. Sí, todo va bien, señora, está creciendo. 4 meses, cuando vuelvo a ir, porque cada mes yo iba a mis controles. Mamá emocionada, iba meses tras meses. Y cuando en los 4 meses me dicen, señora, tengo una noticia, usted no está embarazada. Pero doctor, tengo los síntomas, siento que mi barriga crece. O sea, yo sentía que crecía, pero yo pienso que era mi mente que me engañaba, o que me imaginaba por el anhelo que yo tenía en mi corazón. Wow. Y el médico me dice, no estás embarazada. Y el doctor, para hacerme entender, me dijo, señora, en resumen, su embarazo es un embarazo psicológico. Pero usted no se hizo como pruebas de embarazo para verificar. Salían positivo. Es que a veces hay cosas increíbles que uno dice, Señor, ¿qué pasa? Entonces salían positivos. Ecografías, veía que, o sea, mi matriz iba creciendo, o sea, que había la bolsa. Pero a eso lo llaman, bueno, los médicos dicen, ¿no?, que es una sangre coagulada, que engaña. O sea, que es algo psicológico, que sí hay un crecimiento, pero que no es un bebé que está creciendo. Wow. Entonces, esa fue mi primera decepción como persona. Dije, bueno, Señor, tú sabes. La primera vez. La primera vez. Era jovencita. Claro, Annelies, yo creo que tenía unos 21. Hay cosas que a veces no quiero hablar, pero me casé muy joven, reconozco. Sí. Tuviera mis 21 años y no pasaba tal cosa. Así fueron pasando los meses. Fuimos trasladados a la ciudad de Santa Cruz. Llegamos al pastor, me acuerdo al pastor Raimundo Delgado, después del pastor Ciro. Estuvimos en Santa Cruz y lo mismo sucedió, ¿no? Fui a sacar un análisis,
salió que estoy embarazada. Pero ya me lo conocía un poco este camino. Y decía, no me emocionaré, veré los 2 meses, 3 meses, veré qué pasa. Y 4, 5 meses otra vez, señora, es un embarazo psicológico. No pasa nada. Y así fueron, digamos, ¿no? Me fui decepcionando. Llegó un momento, dije, bueno, hay cosas que el Señor tal vez no fueron planificados los hijos para mí, porque dice que el Señor te da tus anhelos, pero por alguna razón Dios permite estas cosas. Resigné en mi corazón. Me acuerdo esos años en Santa Cruz, el Señor otra vez nos volvió a trasladar. Y esta vez fuimos, es así, Annelise, que llegamos a la ciudad de Cochabamba. Cochabamba nunca estuvo en nuestros planes, porque no conocíamos los planes de Dios. Para muchos de nosotros o nuestros oyentes, a veces los planes de Dios son desconocidos, pero para Él son conocidos. Amén. Él ya tenía escrito, tal vez esa niña Damaris que nació en la ciudad de Sucre, iba a estar en La Paz, en Potosí, iba a estar en Santa Cruz, iba a llegar tal vez donde se iba a enraizar. Aquí es el departamento que el Señor me trajo, que me enraizó, aquí en Cochabamba. Dios me permitió pasar tal vez otra vez en mi vida otra decepción, de quedar embarazada. Bueno, los hermanos que me han visto llegar aquí en Cochabamba, a la iglesia de Villa Moscú, mando saludos a los hermanos. Amén. Ellos me vieron llegar sin hijos. No conocieron, tal vez hoy se están enterando muchos de los procesos. Claro. ¿Y cuántos años de casada más o menos ya tenía? 2 años. 2 años de casada. 2 años, porque casi a los 2 años yo llegué de casada aquí a la ciudad de Cochabamba. Okay. Y no, otro año más pasó, porque casi yo duré aquí en Cochabamba casi 2 años sin hijos. Pero Dios, que es bueno, Annelise, para resumir, Dios hizo un milagro, porque yo puedo decir que Él hizo un gran milagro. Amén. Yo estaba con médicos haciendo un tratamiento, había pensado hasta en una fertilización. A veces sé que tal vez no es la voluntad de Dios, sé que tal vez no es la forma, pero el anhelo que yo tenía en mi corazón era grande, de ser mamá. Y no ser una mamá de un solo hijo, de una generación grande. Amén. Entonces estuve con un médico que me estaba tratando mes a mes, pero no resultaba. Los medicamentos eran muy dolorosos que me colocaban. Hubo muchos cambios en mi cuerpo, no podía embarazarme. Tal vez en un momento llegaron a pensar que el problema era mi esposo. No, hicimos exámenes en La Paz, todo lo que teníamos que haber hecho, el pastor y yo, y el del problema era yo, no él. Santo. Y dije, Señor, aprendí a orar, tal vez como Ana, gemir delante de Dios, decir, Señor, yo sé que tú existes, yo sé que tú puedes hacer algo en mi vida, yo sé, porque te he escuchado muchas veces. Annelise, yo estaba acostumbrada a que Dios me hable. Desde muy niña he escuchado su voz en muchas ocasiones. Es por eso que tal vez me apasioné más a conocerlo a Él desde niña, no solo porque soy hija de un pastor. Yo aprendí a estar en el altar tal vez por un ejemplo de unos padres, sí, reconozco eso, pero aprendí a caminar con Dios porque Él me hablaba. Amén. Y yo me sentía feliz. Yo decía, sí, tú existes. Pero llegó un momento en mi vida y dije, Señor, si tú existes, haz un milagro en mí. Wow. Haz un milagro. Porque a veces hay personas que hacen, no sé si es la palabra correcta, ¿no? Chiste, bromas. Podríamos decir de tus tristezas o de tus desgracias, que alguien diría. Pero siempre yo con una sonrisa siempre respondía, sí, ya vamos a ser padres. Claro, es que después la presión es fuerte, ¿no? Cuando uno se casa, bueno, yo no estoy casada ni nada, pero es como que hasta yo a veces me uno a la broma, ¿no? Es como que, ¿y los bebés para cuándo? A ver, ya, basta de flojear, a ver, a trabajar. Yo sí trabajaba, pero bueno, hay cosas que Dios pone en sus planes, el tiempo propicio. Así es. De llegar de Santa Cruz, Annelise, yo llegué con una enfermedad, ¿no? Con una enfermedad que pasábamos un momento muy difícil con mi esposo, un tiempo muy duro. Llegamos a esta ciudad con varias enfermedades, diría una de ellas era anemia, por ejemplo. Wow. Yo llegué muy delgadita. El médico, por ejemplo, no me recomendaba hacer un embarazo, no me recomendaba porque me decía, hay un peligro grande. Y por eso digo, Dios sabe las cosas que van a suceder. Amén. Y Él te evita
a veces cosas que tú no quieres entender. Él me evitó tal vez lágrimas, sufrimientos más dolorosos en ese tiempo. Me acuerdo que una de las convenciones, uno de los pastores, no voy a decir su nombre, invitó a que pasáramos al altar para orar, para los que no podían tener hijos. Soy sincera y me sincero, yo sé que el pastor que está escuchando sabe, no quise pasar, porque ya para mí era suficiente llevar esa carga, o como alguien diría, ¿no? La desgracia de no tener hijos. Tal vez le causaba un poco de vergüenza, como que todos sepan. Vergüenza o dolor en mi corazón, ¿no? Wow. Más que todo creo que era dolor lo que había en mi corazón, porque yo anhelaba tener hijos y no podía tener hijos. Y yo me acuerdo que él nos nombró y dijo, pasen, pasen. Y yo me acuerdo que por obediencia dije, agarra la mano, vamos, vamos. Y no sabíamos que tal vez iba a ser nuestra bendición. Amén. Imagínate, Nelis, tal vez no hubiera pasado, tal vez hoy no tuviera mi bendición. Amén. Porque hay bendiciones que a veces que las tienes que arrebatar, Amén. que tienes que asiarte de ella. Así es. Como Jacob, no te voy a soltar Hasta que no me bendigas. hasta que no me bendigas. Ese fue mi caso. No quise soltarme de Dios, no importa lo apenada que estaba ese día. Pasé, los pastores oraron, milagrosamente, después de esa oración yo quedé embarazada. Dios me bendijo en mi matrimonio con mi primera hija que nació viva, ¿no? ¿Cómo fue esta situación? Como usted me dijo, que su hija, que después igual me gustaría que cuente ese testimonio, ¿no? Del nombre y todo que le dio. ¿Usted se embarazó antes de un bebé que lo perdió? ¿O era otro embarazo psicológico? Era un bebé que sí, que iba a ser tal vez mi primogénito, pero no llegó. Sí me había embarazado, pero mis embarazos espontáneos había un aborto en mí. Después de los embarazos psicológicos, vinieron los embarazos, mejor dicho, los abortos espontáneos. Sí. Que puedo estar embarazada, yo estaba de 3 meses, embarazada ya real, porque ya es cuando te dicen, no, tiene latido, está creciendo, tu bebé ya está formado. Su emoción de usted. Entonces, es ahí que una mañana me acuerdo que empecé a desangrarme y cuando voy al médico corro y me dijo, Mon, ya lo perdiste al bebé, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, el doctor me dijo, es un aborto espontáneo, Sí. que tú no lo podías haber retenido. Llega un momento, Annelies, que a veces te sientes culpable, porque dices, si no hubiera hecho esto, si no hubiera levantado o no me hubiera esforzado, porque mis embarazos de mí han sido muy delicados, aparte de tener abortos espontáneos, han sido mis embarazos muy delicados, que yo hasta el punto no podía levantarme, no podía alzar, no tenía que caminar, pero me aferré a esa bendición de que Pastora, dijo, si no me bendices, o sea, yo no te voy a soltar. Claro. ¿Cómo es lidiar con ese dolor de la pérdida de un bebé? Que tal vez ni lo has conocido ni lo has visto, ya lo anhelabas, como que bueno, ya no es psicológico, no es un coágulo de sangre, es un ser humano de verdad. Y enterarse de la noticia, emocionarse y tal vez aferrarse a una esperanza que no que parece no llega, grande, que es pequeña y decir, pero que no llegó. exacto. Sí, es un poco muy doloroso, diría hasta traumante, Annelies, porque te cuesta, ¿no? A veces uno piensa, uy, son siervos del Señor, ellos viven en gloria en gloria. Sí, vivimos de gloria en gloria, pero hay parte humana en nuestra vida Así es. que te aferras, ¿no? Yo me acuerdo que una ocasión que yo me frustré tanto que me perdí en mis emociones, que dije, no, esto ya es mucho, yo anhelo y no lo puedo tener. Me imaginaba su rostro. Habían meses que yo me imaginaba después de la pérdida, sentía que mi vientre se seguía moviendo cuando ya el bebé no estaba. Ahora puedo entender, Annelies, es la parte donde, por ejemplo, cuando hay un aborto inducido, o sea que ya ellos se deshacen, ¿verdad? Las mamás que hacen un aborto, el médico, o sea, mata al bebé, y es la parte emocional que viene en tu mente, que te empieza a, ¿qué cosa? El diablo a atacarte, ¿no? O sea, tú has matado a tu hijo. Y llega un momento que me pasó a mí, Annelies, eso. A pesar de que había sido un aborto natural. Exacto. O sea, que yo no tenía la culpa. La palabra me decía a mí, tú no tienes la culpa, esto sucede
puede que suceda en muchas mujeres. O sea, hay cosas que en tu vida, en tu cuerpo, no lo tienes el control tú. Pero hay cosas que sí lo tienes en control. Pero yo sentía que me atacaba en mi mente el enemigo. Me decía, o sea, me atacaba con la iglesia. Me decía, si tú te hubieras quedado en tu casa, si tú no hubieras ido a la iglesia, no hubiera sucedido esto. La parte emocional es dura. ¿Por qué? Porque empiezas a luchar con tu mente, tus emociones y te sientes, o sea, el enemigo a veces te hace sentir tan culpable que llegas un momento y dices, sí, soy culpable. Llegas a aceptarlo y dices, soy culpable. No hubiera ido a la iglesia, no hubiera estado en la campaña, no hubiera ido, qué sé yo, a esta convención, mi bebé estuviera vivo. Pero eso no es cierto, porque cuando un aborto espontáneo va a suceder cuando tú estás trabajando, estés echada en la cama, va a sucederte. Yo me acuerdo que el médico que conocía que éramos cristianos, él nos dijo eso: pastor, si un aborto espontáneo es eso, cuando va a suceder, puede estar echado, puede estar en la cama, puede estar trabajando, va a suceder. Ese es un aborto espontáneo que tu cuerpo rechaza. Es increíble. Yo decía, mi cuerpo rechaza a un nuevo ser. Es increíble cuando mi alma lo anhela, pero mi cuerpo no lo acepta, ¿no? Entonces, sí es algo doloroso. Por eso tal vez, querida hermana, amiga, que estás pasando o has pasado por esto, no permitas que el enemigo te susurre en tus oídos. No permitas que te haga sentir culpable. No lo permitas, porque Dios no lo hace. Es más, aunque tuvieras la culpa, Él nunca te echa la culpa. Así es. Dios no te dice, yo te levanto, yo te puedo levantar. Él no te dice, tú eres culpable. Satanás, el enemigo de nuestras almas, él sí nos dice, tú eres culpable. Si no hubieras hecho esto. Pero el Señor te dice, hija, no te preocupes. Como me hace acordar este pasaje cuando le dice a la mujer adúltera, vete y no peques más, tranquila, yo no te he hecho la culpa, vuelve, pero no lo vuelvas a hacer. Qué Dios amoroso tenemos, Annelise. Amén. Las pérdidas son muy dolorosas, pero qué lindo es tener de Dios de tu lado. Así Llegó un es. momento que mi esposo me decía, tienes que aferrarte a la palabra, tienes que aferrarte, tú no eres culpable, tú no eres culpable, tú no puedes evitar esto. Y él siempre me decía, Dios va a permitir los hijos que tienen que llegar aquí. Wow, y si no, amén. Dios algo hará en nosotros o nos dará paz en nuestra alma de no ser padres. Pero increíblemente después de esa pérdida, Annelise, Dios me dio el privilegio de tener mi hija mayor, que hoy tiene 16 años. Imagínese. Es increíble. Ni yo me la creo que tiene 16. Tiene 16 años, pero fue un proceso muy duro también de ella. Cuando yo me enteré que quedé embarazada, yo te contaba y te decía que yo sentí la amenaza del enemigo en mi vida. La amenaza, yo sentí una mañana que, bueno, esto sabía mi esposo y a veces en algún testimonio que he contado. Para entonces nosotros vivíamos con mis dos cuñados, solteros, que eran jóvenes, muy jovencitos también ellos. Me acuerdo que ese día que yo me enteré que estaba embarazada, bueno, no sabía ni siquiera si era mi hija, era mujer o varón, pero solo sabía que quería que llegue. Estaba con mi felicidad contenta, mi médico celebró conmigo, mi esposo estaba alegre. Esa noche nos dormimos. Es la primera noche que nos habíamos dormido, que un bebé otra vez venía en camino. Wow. Increíblemente, Annelise, esa noche yo le creí a Dios porque yo ya había tenido pérdida. Yo sabía que mi cuerpo rechazaba. Pero el primer día yo me aferré y le dije, Señor, yo sé Sí. que tú me vas a permitir. O sea, tú no vas a permitir más dolor en mi corazón. Wow. Pero esa noche me dormí, cerca casi 2 de la mañana. Sentí que algo abrió la puerta de mi habitación. Y en mi mente, a veces humano, decía, ¿por qué mi cuñado está entrando a la habitación de nosotros? Pero sin embargo, nunca entraron mis cuñados o mi cuñado a la habitación de nosotros. Sentí una presencia muy fea cuando alguien tiene miedo. O sea, cuando quieres desaparecer y no, quieres cerrar y que eso no es real. Yo sentí que entró a mi habitación una persona. Sentía sus pasos caminar de una persona, pero no podía ver su rostro, no podía ver su cuerpo. Solo me imaginaba que alguien que está caminando, que era algo grande. Y entró, sentí que subió a mi cama.
y justo se paró, o mejor dicho, se echó, yo pienso, sentí como sus manos, mi almohada se hundía. Y ver en mi frente de mí, bueno, estábamos apagados la luz, no pude ver, no puedo decir qué color era, nada, o sea, solo era oscuro. Pero sentí un miedo en mi rostro frente a frente de alguien que me dijo, ese bebé no va a llegar a este mundo, porque yo lo voy a matar. Fueron las palabras textuales que desde ese día me entró tal temor en mi corazón, y así como entró, se volvió a salir. Y yo me acuerdo que cuando después de eso, mi esposo lo desperté y le dije, amor, esto ha pasado. Y él me dijo, nadie no ha entrado. Y yo en mi corazón le dije y expresé textualmente a mi esposo, le dije, no es posible que el diablo haya entrado a nuestra habitación. Se atrevió a tanto, porque yo sé que fue el diablo, porque Dios no te infunde temor, no te infunde miedo. Él trae paz. Así es. Él trae alegría. No pudo ser, y Él no me pudo haber amenazado. No. Esa noche nos paramos esa madrugada con mi esposo, empezamos a orar. Empecé a ir a la iglesia, me aferré porque yo sabía que tenía una amenaza. O sea, si antes no la tenía, hoy que la tengo, yo no podía quedarme ahí de brazos cruzados, decir, esperar, sí, a ver, no saldré a la calle porque me dijeron que va a morir. No, yo me aferré. Y el pastor sabe, él me dijo, no vayas a la iglesia. Eso no, yo me iba a la iglesia miércoles tras miércoles sola a orar en el altar, a llorarle, a decirle, Señor, permite que este hijo llegue. Amén. Permite, Señor. Y oraba y me bajaba a mi casa, 1 hora de oración. Tal vez me dirán, ¿por qué no oras en tu casa? Podía orar en mi casa, pero sentían que yo necesitaba ir como Ana al altar del Señor. Era un acto de fe. Ajá, exacto. Iba a querer ir a orar, a clamar. Amén. Ahí, Annelise. Wow. Dios me libró de muchos accidentes. Me enfermé terriblemente. El médico de cabecera que me atendió, él me puso en un reposo absoluto. Increíblemente yo me fui a la convención. A los 7 meses de embarazo, mire, ya había transcurrido 7 meses con tantos peligros. Bastante. Yo estuve con inyecciones, yo estuve en tratamientos con Jessica. Yo tengo una ecografía de mi hija, que tal vez casi nunca se lo he dicho a nadie. Y hoy se los digo. A corazón abierto. A corazón abierto. Me dijeron que mi niña venía con síndrome de Down. Wow. Eso dice la ecografía. Que le faltaban sus cromosomas. Creo que me aferré más me aferré. Le dije, Señor, no estoy preparada. No, era otra lucha en mi corazón. Ya la amenaza del enemigo, como que salía mal mi hija en sus ecografías. En mi corazón hubo unos meses de lucha, de tristeza en mi corazón. Luego me consolé en mi corazón, dije, Señor, tú me estás mandando un bebé y yo lo voy a amar tal como me envíes tú. Amén. Tanto te pedí, y hoy que no lo acepte cuando está por llegar, porque ya eran 7 meses. Faltaba poco. Al médico le dije, doctor, le dije, ¿puedo viajar? Me dijo, no puedes viajar. Y me fui a la convención de Potosí. Recuerdo que llegó el pastor Aris, 7 meses de embarazo, y me fui en bus. Porque para entonces, Annelise, pues teníamos económicamente, no había mucho. Habíamos gastado mucho gastamos con Jessica. Durante mi embarazo no pude, no había económicamente, pero había en el anhelo en mi corazón de una convención. Y decía, Señor, yo sé que puedo ir. Señor, tú vas a permitir. Ya son 7 meses de embarazo que tengo. Me fui a la convención. Gracias a Dios que no sucedió nada, porque creo que iba a ser un dolor fulminante para mí también, o hacerme sentir doble. Llegué de la convención, nació mi bebé, y me acuerdo que el médico, lo que habían sabido medir, ¿no? Habían sido sus orejitas con sus ojos. Lo primero que miran. Y mi hija tenía una forma desde que nació, y eso me da risa a veces. Nació, y cuando me lo pusieron, mi hija sabía pincharse el ojo con su dedito, recién nacida, ni horas. Agarraba su dedito y se ponía.
y se ponía, y sus ojitos cambiaban, blanqueaban, increíblemente. Y los médicos empezaron a analizarle, dijeron, no, algo está sucediendo. Y yo en mi corazón me la había guardado, porque yo tengo la ecografía que era de un particular, y mi hija nació en un hospital estatal. Quise cambiar el rumbo de muchas cosas. Dije, yo quiero ser en el anonimato, que nadie me conozca. Quiero que mi bebé nazca. Me fui a un hospital estatal porque no había economía esas veces. Habíamos gastado mucho. Nació mi niña, el médico lo trajo. Increíblemente, Satanás no estaba contento. Annelise no estaba contento. Wow. Me detectaron una enfermedad en el hospital, una enfermedad venérea, Santo Dios. que para mí fue otro golpe en mi vida, que el médico, la enfermera entrara. Bueno, los que ya saben enfermedad venérea, pues ya se están imaginando qué es. Me encontraron sífilis. Increíblemente, el médico me quitó a la bebé, me acuerdo. La enfermera entró al hospital y me trató de la peor manera que puede tratar a una persona. Me empezó a decir, ¿cómo vas a permitir que tu niña sufra? Sacaron análisis a mi bebé y los médicos dijeron, generalmente un 50% se contagia a la bebé. Aparte que yo, digamos, ya tenía una enfermedad que yo llevo, bueno, que llevaba, porque por fe creo que Dios me ha sanado. Amén. Y mi bebé ya estaba en 2 análisis, pero la más terrible fue de esa enfermedad. La doctora vino y me colocó una inyección para controlarme mi salud. Y yo no entendía muchas cosas, Annelise. Como que mi mundo se derrumbó de estar alegre con la llegada de mi hija. Pero de haber encontrado una enfermedad que no es fácil de asimilar. No. De una semana de haber nacido, yo estaba con mi cabeza envueltas haciendo números, cuentas, días, y en eso le llamo al médico, ¿no? de que me habían atendido el particular. Y le digo, doctor, me han detectado esto y no sé qué hacer. Y el doctor mira los análisis, nos llama y me dice esas palabras. Mire, pastora, si yo no los conociera a ustedes estos años, porque ya llevábamos casi como unos 5 o 6 años de habernos conocido con los doctores, si yo no los conociera, yo dudara del pastor. Pero yo no dudo del pastor, de su integridad. No dudo de él, no. Pastora, haremos exámenes y le voy a demostrar que equivocados están ellos. Amén. Yo esa semana no había hablado nada con el pastor. Estaba en un mundo cerrado, pensando, meditando, tratando de sacar cuentas, muchas cosas en mi mente. Cuando el médico nos manda a hacer análisis, el primero sale negativo. Manda a otro negativo. Dijo, esta es la última. Y se los voy a hacer en el mismo estatal, me dijo. En el mismo hospital que le han sacado. Volvió, salió negativo. ¿Qué pasó, Annelise? Pasó que se confundieron de exámenes en el hospital. Y estos años vengo a caer y analizo y digo, el enemigo me dijo que me iba a matar. Eso él me dijo, que iba a matar a mi bebé y que me iba a destruir a mí. Y en momentos lo logró, porque para una mujer que le digan que tienes una enfermedad por culpa de tu esposo, es lo peor. Es lo peor que te puede pasar como persona. Y el médico me agarró, me hizo una firma, me dijo, con esto vas a demandarles al hospital, porque ellos no te pueden hacer pasar eso. Te pusieron medicamentos, cosa que hasta hoy, por esos medicamentos yo he sufrido cambios en mi cuerpo, porque me pusieron sin haber tenido. Claro. Uy, Señor. En mi bebé salió negativo. Luego oramos con mi esposo y dijimos, no vamos a demandar al hospital. Porque creo yo, me dijo mi esposo, Dios sabe lo que hace. Amén. Quiso destruirnos, pero no lo ha logrado. No lo ha logrado, su mentira quiso meter, o sea, no pudo matar a nuestra hija, entró para matarte allí en el hospital, porque yo me sentí muerta en vida. Porque en un hospital estatal, Annelise, no es una sola persona que está. Son 5 o 6 personas alrededor tuyo, mujeres.
Y la peor manera que ella me trató, esa enfermera, me acuerdo, fue de lo peor, lo más denigrante para una mujer. Que te puede hablar, que tus compañeras que ni siquiera conoces. Era que como el enemigo hablando su vida. Son cosas, Annelise, que uno ha pasado en su vida. Pero me alegro y digo, Señor, gracias, porque las victorias que me has dado son mucho más grandes. Grandes, porque hoy puedo testificar, Annelise, mi hija es una niña sana, una niña preciosa, 16 años han pasado, que el enemigo no me lo pudo arrebatar. Su nombre lo pusimos Jessica, no estaba en nuestros planes Jessica, su nombre Annelise no estaba, por un viaje a Lima, Perú. Mire, hay cosas que locuras que hacíamos con mi esposo y que Dios nos ha ayudado. De tantas cosas que hemos pasado, a las 3 semanas viajamos con mi bebé y teníamos que sacarle su carnet porque no puede salir del país sin carnet. Ajá. Entonces sacamos el carnet y su nombre era otro nombre, teníamos que colocarle. Y increíblemente la del registro nos dice, no, yo no le voy a poner su nombre esto, no lo voy a colocar. Así es que pongan otro nombre. Eran segundos que teníamos que decidir por su nombre porque ya habíamos pensado, habíamos planificado y no teníamos nada en nuestra mente. Y de repente le pusimos, dijimos ya, que sea Jessica. ¿Quién diría al que salió primero? El primer nombre que se le vino a la mente. Jessica. Se va a llamar Jessica Esther, así va a ser su nombre, ya pónganle. Lo que nos interesaba a nosotros era su carnet. Eso es lo que nos interesaba para salir del país, porque al día siguiente salíamos nosotros a Lima, Perú. Y entonces lo pusimos, llegamos a Lima, Perú, y ahí me encuentro que su nombre tiene un gran significado, Annelise, que sí, Dios existe. Claro, usted me comentaba que Jessica viene de una palabra hebrea. Sí, pastora, no se preocupe. Que Jessica viene de una palabra hebrea que significa Dios sí existe. Y que en su oración usted le había dicho al Señor, si tú existes, dame un hijo, un bebé. Y Jessica, Dios sí existe. Era la respuesta a su oración. Ay, Dios mío. Bueno, para la audiencia, nuestra pastora está un poquito enfermita, se resfrió. Pues yo creo que el enemigo otra vez no quería que contara el testimonio. Pero no le vamos a dar el gusto nuevamente. Así es, Annelise, pues realmente que llegó a la ciudad de Lima y compramos un sticker de nombres. Y me encuentro meses antes que le había dicho al Señor, yo sé que tú existes, pero Señor, a veces hay dudas en mi corazón. Si tú existes, por favor, haz que este bebé llegue. Y voy y compro su sticker y justo busco y digo, a ver, ¿habrá Jessica? Veo Jessica. Es una palabra hebrea que dice Yispa, y que esa palabra significa Dios sí existe. O sea, es una confirmación de parte de Dios. Santo Dios. Pastora Damaris, es muy poderoso el testimonio que acaba de contar, pero a mí me gustaría, y creo que no podemos terminar este episodio sin que antes usted le pueda dar una palabra desde su experiencia, desde el proceso que Dios ha hecho en usted, a aquella mujer que ha experimentado muchas pérdidas, aquella mujer que le han dicho tu bebé va a nacer con esta enfermedad, aquella mujer que está perdiendo las esperanzas, aquella mujer que ya no quiere más o cuya fe se ha debilitado completamente, anhelando ser mamá, o tal vez, como habíamos hablado, alguna mujer que por cuestiones de la vida ha abortado un niño o ha sufrido un aborto natural. ¿Qué le podría decir usted de parte del Señor? Annelise, yo creo que en este día me dirijo a las hermanas, mamás, jóvenes. Tal vez es tu caso que tú no puedes tener hijos, que para Dios no hay cosa imposible. Amén. Y lo he comprobado. Tal vez a las personas que han tenido pérdidas de hijos que nunca llegaron y se han preguntado por qué Dios es tan injusto, por qué Dios permite estas cosas. Santo Dios. Yo soy una mujer que he perdido 4 hijos. Uno de ellos, el más grande, que lo perdí fue casi de 7, 8 meses. Creo que eso fue el más duro que me ha pasado, pero que Dios ha sido bueno en restaurarme. Me acuerdo en esa ocasión que cuando perdí
yo me acerqué a una de las mujeres, no diré autoridades, no de las hermanas. Cuando nació su bebé, quise abrazarlo y quería agarrarlo en mis brazos porque yo había perdido justo de la misma edad mi bebé. Ella me dijo, no me lo toques. Y yo sentí morirme en vida y yo dije, Señor, tus procesos son muy dolorosos. Pero aprendí algo, Annelise, que Dios siempre te ayuda. Que de las pérdidas, querida hermana, que tú tengas, Dios nunca lo hace en vano. Nunca. Dios siempre tiene un propósito en las pérdidas que tienes. Si tú eres una mujer que ha perdido un hijo y te aferras que eres culpable, quiero decirte, Dios no se equivoca en nada. Yo algo tengo en mi corazón, Annelise, y creo que hemos predicado ese mensaje. Y me aferro a la bendición que un día cuando yo llegue, voy a conocer a mis hijos. Amén. Porque la Biblia dice que todos los que murieron en el Señor, ya sean bebés, bueno, hay cosas que Dios lo va a hacer en el cielo. No son pérdidas, son ganancias. Amén. Es cierto, parecen en esta humanidad pérdidas, pero son ganancias que el Señor nos da. Tengo el privilegio por lo menos de ser mamá. Hoy tengo la bendición de tener 3 hijos. Amén. De no haber podido tener hijos, Dios me ha bendecido con 3 hermosos hijos. Son hijos sanos, gracias al Señor. En cada uno he luchado, mis embarazos han sido muy luchados. Mujer, querida hermana, nunca pierdas tu fe. Así han pasado 8, 9 años. Mire, mis hijos se llevan cada 8 años. Y yo muchas veces perdía la esperanza, Annelise. Mi primer hijo, a veces te dicen, no, ¿cuándo el segundo? ¿Cuándo? Yo quería, pero no llegaban. Es que Dios tiene su tiempo. Él ya tiene designado qué niños van a llegar a este mundo. Amén. Dios sabía que Jessica tenía que llegar por alguna razón a este mundo. Dios conocía que Mirelis la que iba a llegar, no tal vez el que era antes o el que era después, porque yo perdí 4 hijos. O sea, yo perdí antes de Jessica, antes de Mirelis, después de Mirelis lo perdí. Y miren, Dios es tan bueno que Dios me ha permitido y me ha regalado que Mirelis tenía que llegar, que Elías tenía que haber llegado a mi hogar, a mi matrimonio, que Dios podía hacer muchas cosas. Hermana, nunca pierdas tu fe. Si el enemigo te ha amenazado, corre al altar de Dios, que Dios es más poderoso. Mi hija llegó porque le creí yo a Dios. Mis hijos llegaron porque yo le creí a Dios. Le dije, Señor, si tú vas a permitir que no lleguen, amén, también vas a poner paz en mi corazón. Y puedo decir, hermanas queridas, si yo a veces derramo alguna lágrima, es por agradecimiento a Dios, porque Él me ha permitido ser mamá de 3 hijos. Amén. Y yo sé que mis generaciones no van a pasar así. Estoy segura, porque esa es mi oración. Mamá, que tienes tus hijos, que tal vez no le sirven tus hijos a Dios, y que tú te puedas aferrar. Yo me aferro cada día, Annelise, y digo, Señor, yo no traje con tanto sufrimiento, con tanto dolor a mis hijos a esta tierra para dárselo al enemigo. No, yo no se los he traído para Aleluya. eso. Yo le he traído a este mundo a mis hijos por misericordia de Dios, para yo dártelo a ti, para rendírtelo Amén. a ti. Y todo lo que va a estar en mis manos lo voy a hacer. Tengo que llevarles a la iglesia, esforzarme, lo voy a hacer, Señor. Y si un día toman una decisión ellos mal, Dios también los volverá a traerlos. Amén. Ánimo, querida hermana. No toda nuestra vida es pérdida. Es más, yo he aprendido en este camino que las pérdidas son bendiciones de parte de Dios. Así es. Son bendiciones, Annelise. Lo que nos pasa a nosotros han sido de bendición para otras personas. Así que, hermana, no eres la única que has perdido. No eres la única que dices, ¿por qué solo a mí, Dios? No. Hay a veces un mundo también en nuestro corazón como pastores, que a veces nos hemos callado cosas, enfermedades que han venido. Esa enfermedad no era nada agradable para mí, lo que me detectaron. Supuestamente fueron una equivocación que puede sucederte, pero no por eso vas a perder el gozo, no por eso vas a echar a perder tu matrimonio, no por eso vas a renunciar todo lo que el Señor te ha dado. No, yo me aferré, dije, al final de cuentas, este es mi hogar, este es mi matrimonio. El enemigo quiso meterse, no lo voy a permitir. Y no se lo pienso permitir al enemigo. Le he dicho, Señor, permíteme, ayúdame a cumplir hasta el último de mis días, servirte yo y mi familia. Venga lo que venga, Señor, estoy dispuesta. Si algo tienes,
ayúdame a pasar esta prueba. Amén. Wow, Pastora Damaris, yo sé y lo puedo sentir en mi espíritu que hay muchas mujeres que están siendo transformadas, fortalecidas por el amor del Señor en este momento, y agradecerle completamente su disposición, su honestidad al contar tantas cosas que son tan difíciles, pero como decimos en todos estos episodios, no es para vergüenza de uno, es para vergüenza del diablo, que quiso matarnos, que quiso sepultarnos, que quiso destruirnos, pero que Dios utilizó esas armas que el enemigo quiso utilizar para destruirnos, para catapultarnos hacia cumplir su propósito en nuestras vidas. Entonces, al final, al que le salió el tiro por la culata, decimos, es al enemigo. Exacto, es al enemigo. Y a ti te quiero decir, el diablo es mentiroso. Él puede amedrentarte, él puede amenazarte, pero la palabra dice que mayor es el que está contigo que el que está en contra de ti. Los propósitos del Señor son los que permanecen. Los propósitos del Señor son los que perseveran, los que prevalecen. Pero muchas veces el enemigo quiere meternos mentiras a la cabeza. Pero hoy, a través del testimonio de nuestra querida pastora Damaris, has visto. Él te puede decir, te voy a matar, te voy a hacer esto, te voy a hacer el otro. Pero al final no va a poder hacerlo, porque Dios es el que tiene la última palabra. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el poderoso gigante, el que nos ha llamado a ser más que vencedores. No es tiempo de que tiremos la toalla, no es tiempo de que pongamos la fe a un lado. Si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer, y confía en su soberanía. Como decía nuestra pastora, hay pérdidas que al final son ganancias. Dios es soberano, Dios sabe por qué hace las cosas y su corazón es bueno. Él, no es que Dios, tal vez tú dices, pero hermana, mi Dios no me ha dado un hijo. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y es porque Dios, en su infinito amor y misericordia, sabe por qué te está haciendo pasar esas situaciones. Confía en Él, confía en aquel que te creó, en aquel que te amó, en aquel que dio hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. No perdamos la fe. Oro para que tu fe no te falte en este proceso de tu vida. Dios te bendiga grandemente. Si este testimonio te ha bendecido, házmelo saber en tus comentarios. Sé que también va a ser de ánimo para todos nosotros. Y nos vemos en el siguiente episodio, número 11, para que Dios siga sanando nuestros corazones. Dios te bendiga. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.